Bendiciones, amados hermanos y amigos, agradecido del Todopoderoso de habernos abierto esta oportunidad para serles de bendición, como siempre, en nuestro gran propósito en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tenemos un tema, sumo interés al tema, porque es una de las situaciones que generan estrés espirituales y conflictos en nuestros círculos cristianos. Hoy yo quiero hablarles a ustedes acerca de un enemigo dañino al ministerio. Hay un enemigo que hoy queremos identificar en contra del buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, en contra del ministerio. Hoy yo quiero hablar de este enemigo porque está generando y ha generado situaciones y malestares lamentables. Hoy voy a hablar acerca de el celo ministerial, un enemigo dañino, lamentable que tengamos que arribar a este tema. El celo ministerial ha sido el mejor y el mayor, lamentablemente, causante de las divisiones del compañerismo en el servicio espiritual. Y por demás, el celo ministerial ha venido a ser el responsable también de las divisiones congregacionales. Fíjese usted, donde se manifiesta este enemigo dañino llamado celo ministerial, lamentablemente sus consecuencias no se hacen esperar. Divide compañerismo espiritual, divide amistades espirituales y, como bien le dijera, también causante de las divisiones de las congregaciones. Es penoso que tengamos que admitir que existen celos entre los cristianos, entre los ministerios, para mal, para desgracia, para condenación. Y hoy nuestro interés es que nosotros podamos cuidarnos de no ser salpicados por este mal espiritual. En muchos de los casos, la apariencia del celo ministerial se pinta, se muestra con buenas intenciones de piedad, pero en el fondo, este enemigo y quienes son esclavos de él desencadenan grandes malestares, grandes daños, quebrantan las buenas relaciones en el ministerio. Cuando usted observa a una gente que comienza a querer competir con otro, a querer meter cizaña con otro, usted se tiene que desligar de esa persona porque ha sido una presa para el daño de otro y de los demás. Por razones hoy necesarias, queremos partir de uno de los textos o pasajes bíblicos que nos llevan a confirmar que el celo ministerial ha existido desde el principio y está latente, lamentablemente, en nuestro círculo cristiano. Pedirle a Dios que seamos librados de este mal, porque el celo ministerial daña, contamina y condena. Y tiene síntomas. Los celosos ministeriales fabrican expedientes en contra de personas. Los celosos de los dones de los demás, de los talentos de los demás, de los ministerios de los demás, fabrican expedientes. Cuando mucha gente no se ve donde Dios a usted lo ha llevado, se sienten mal y producen un sinnúmero de cuestionamientos que le permiten elaborar falsedades en contra de nosotros. Sin embargo, no debemos dejarnos provocar ni para competir, ni para responder, simple y llanamente seguir enfocados en nuestro ministerio. Por ejemplo, en el libro de Números aconteció un hecho que es una confirmación de que el celo ministerial ha existido desde el principio. Dice Números capítulo 11 y el versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los
ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en él, es decir, del espíritu que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Recuerde usted que Dios le había ordenado a Moisés que reuniera en el tabernáculo a 70 varones ancianos para que ellos tuvieran la experiencia de gozar, de haber experimentado la presencia de su espíritu. Y efectivamente, aquí se demostró, dice que Dios le permitió darle del espíritu de Moisés a estos 70 varones, y se armó una revolución espiritual. Comenzaron a alabar, comenzaron a adorar, comenzaron a glorificar a Dios, y imagínese usted, hasta profetizaron. Confirmemos esto. Pero pasó lo siguiente, que había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Elda y el otro Meda. Aquí pasó lo siguiente. Estamos hablando que entonces 68 obedecieron, pero por causas ajenas a nuestra voluntad, a nuestro desconocer, por razones que no se mencionan en la Biblia, Elda y Medad no se unieron a los otros ancianos en el tabernáculo. No fueron. Las razones ellos las sabrían. Y Dios también. ¿Qué pasó? Se quedaron. Pero aconteció lo siguiente. Ellos se quedaron en el campamento, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Fíjese, no fueron, pero también el Espíritu de Dios les alcanzó el propósito. También que ellos gozaran de esa experiencia, de que Dios cumpliera su palabra. Entonces usted me diría, pero ellos desobedecieron, pastor. Y entonces, ¿por qué no solamente recibieron el soplo del Espíritu Santo, la experiencia de la presencia de Dios, sino que comenzaron, dice la palabra, a profetizar? ¿Por qué? Porque, Señor, hay gente que no asimila la soberanía de Dios. Hay personas que todavía no asimilan la voluntad de Dios, la misericordia de Dios. Dios sabe por qué ellos no fueron, pero también saben por qué ellos también tenían que experimentar dicha experiencia, y comenzaron a profetizar. Pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Elda y Meda profetizan en el campamento. Fíjese, sin embargo, reposando el Espíritu sobre ellos, lo fortaleció en el propio campamento. Cuando Moisés se enteró de que estos hombres estaban en el lugar que no debían estar, pasó lo siguiente. Un joven corrió y dio aviso a Moisés, que estaba con Josué, o Josué estaba con Moisés, y le dijo, mira, Elda y Meda se quedaron en el campamento y ahora están profetizando. Pero si el Espíritu de Dios a ellos no lo limitó de haber estado sobre ellos, de haber venido sobre ellos, y de ellos ser alcanzados con la misericordia, con la gracia, ¿quién soy yo para prohibirle, para impedirle que ellos gozaran de esa presencia y comenzaran a profetizar? Si Dios no lo disciplinó, si Dios no lo castigó, como usted quiera ponerle, sino que lo bendijo, ¿cómo ahora este joven corre y le dice a Moisés, Moisés, esta gente está profetizando? Hay gente que de igual manera obedece esta actitud, no asimilan, no aceptan, no entienden que personas sean escogidas,
sean bendecidas por Dios para gozar de favores, porque ellos lo tienen esquematizado, lo tienen prejuiciado, como que ellos no tienen la capacidad, como que ellos tienen una condición de pecado, como que ellos no son merecedores de hacer lo que están haciendo para el reino. Oh, y si Dios lo escogió, ¿quién es usted y quién soy yo para impedir que ellos gocen del favor y de la misericordia? No es como usted asimile el propósito de Dios, es como usted debe asimilarlo. Entonces, hay gente que están corriendo para impedir que crezcamos, que nos expandamos, que sigamos enfocados, y van a movilizar expedientes caprichosos, y van a remover inventos, y van a fabricar condiciones para que usted no opere en ese nivel de gracia. Por ejemplo, hay gente que ya Dios lo perdonó, pero ellos no. Pero ellos no han perdonado a quien Dios perdonó. Hay gente que entienden que alguien tuvo un tropiezo espiritual, una falla espiritual. Ya Dios lo perdonó, a Dios se le olvidó. Y Dios le plujo levantarlo al doble. Pero ellos tienen un chip del pasado. Oh, ¿y quién es usted? ¿Y quién soy yo? Para impedir que el propósito de Dios se manifieste en un hombre que ha sido escogido, a pesar de haber caído en un momento determinado. Oh, entonces hay gente que están corriendo. Son unos corre, ve y dile del mal para impedir que el propósito de Dios se manifieste. Porque hay gente que si usted no está donde ellos están, usted no está como Dios quiere que usted esté. Hay gente que si usted no está donde y como ellos quieren, no lo asimilan merecedor de cambios para bien, de bendiciones, de expansión, negativo. Entonces, dice la palabra que cuando a Moisés se le da esta información, y este joven corre a Moisés y dijo, estos dos hombres están profetizando y se quedaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. El líder Moisés lo escucha, no hace nada, pero hay un asistente, un ayudador llamado Josué, celando su espacio, con miedo de perder su espacio, que ahora le está sugiriendo al líder principal que lo impida, que le impida que ellos estén profetizando, que ellos estén siendo merecedores de esa gracia, que le impida lo que ellos están haciendo. Dios no se lo impidió, o sea, Dios no se limitó a darle de su favor, pero ahora Josué sí quiere que Moisés se lo impida. Hay gente que lo que Dios no nos prohíbe a nosotros, otros quieren prohibírnoslos. Josué estaba celando su espacio. Sí. Josué temía que su posible influencia en la comunidad le restara valor a la autoridad, tanto de Moisés como a su espacio. Impídelo. El líder no se siente con celo. El líder no se siente vulnerable. El líder no se siente engañado ni respetado. Porque el líder entiende que es Dios que está sobre estas personas. Y ahora viene este Josué y le dice, impídelo. ¿Cuánta gente no quisieran que nos impidan nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuánta gente no quisiera que usted no esté donde Dios lo ha colocado? ¿Cuánta gente no quisiera que usted hable de parte de Dios? ¿Cuánta gente no quisiera que usted goce del favor de la misericordia y de los beneficios del reino, simple y llanamente por capricho y por celo? Pero si Dios lo escogió, si Dios manifestó su propósito, no hay nada, no hay hombre, no hay fuerza humana capaz de impedir que usted llegue donde Dios determinó. Amén. Así que el líder que no tiene celo, entonces respondió Josué, impídelo. Y Moisés le respondió a Josué, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el
Ojalá yo, que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Los hombres que Dios llama no celan a nadie. No celan su espacio. No temen por su espacio. Por su reemplazo no temen, porque saben que Dios lo colocó. Entonces, ¿por qué usted tiene miedo de que Dios desarrolle ese hermano en lo profético, en lo pastoral, en lo servicial, en cualquier área? ¿Por qué usted tiene celo? Si Moisés no tuvo celo, ¿por qué usted tiene celo? Los hombres que saben a quién le sirven, que tienen de parte de Dios, no tienen miedo, no tienen temor. No tema, si Dios lo llamó, que nadie le haga sombra. Nadie tumba al que Dios estableció. No. Entonces, ¿qué veo aquí en Moisés? Un tipo de liderazgo que no tiene celo, que desea que las personas se multipliquen en lo ministerial, que su gracia se extienda, se expanda, y que el favor y el poder de Dios siga con ellos. ¿Y por qué usted tiene miedo cuando un pastor llega a su territorio a levantar una iglesia? ¿Por qué usted tiene miedo? Si Dios usted lo puso ahí, usted hará su obra. ¿Por qué usted tiene miedo de que alguien crezca, de que alguien se desarrolle, de que alguien, su gracia, se haga notar? Entonces usted no es un líder que cree que Dios lo llamó, no tiene confianza en su llamado. Analicemos dos tipos de liderazgo. Aquel que está celando su espacio, tratando de que otro no se desarrolle, y aquellos que no importa quiénes crezcan, mejor lo ayudan a expandir su gracia. Así que yo espero que la gracia y el favor sea con todos nosotros, y que nada ni nadie les impida que el amor de Dios los salpique. Cuidémonos de los celos ministeriales. Cuidémonos de tener envidia de la gracia que opera en otro. Cuidémonos de eso. Y esto me recuerda de igual manera a los discípulos que le solicitan a Jesús, dos de ellos: mira, y hay dos que están profetizando en tu nombre. A lo mejor ellos pensaban que Jesucristo, vayan, impídalo, díganle que no, porque no están con nosotros, no están aquí. El Señor le dijo: déjenlo tranquilo, que quien contra nosotros no es. Así, no importa a quién Dios levante, no importa cuándo lo levante, lo que importa es por qué lo levanta, para que su reino se expanda y siga generando favores a beneficio de los demás. Así que no envidie, no persiga la gracia de los Moisés que Dios ha traído al mundo de su reino. Cuidémonos de los celos, este enemigo destructor que ha dividido, reitero, iglesias, compañerismo, buenas relaciones. No permita que a nadie lo indispongan con usted. Hay personas que se dan la tarea de criticar los mensajes que alguien predica, la gracia profética como alguien la usa, el estilo de alguien. Déjelo. Cada estilo obedece a una gracia. Sea usted original, sea usted auténtico, no esté enfocado en el avance del otro. Dele gloria a Dios por eso. Bendiga la gracia de los demás, que de esta manera usted también será bendecido. Cuidémonos y tengamos la misma actitud de Moisés. Así que tengamos la misma actitud de Moisés. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Una actitud de bendecir, una actitud de restaurar, una actitud de ayudar y una actitud de que los demás crezcan. Así que desistamos de ser esos correveidiles que indisponen la gracia de otro, y de esos Josué que quieren impedir
que Dios se desarrolla a través de determinado ministerio, de determinada gracia, de determinada persona. Y apelemos a tener esa actitud de Moisés, que se goza, ora, intercede y pide a Dios que Dios multiplique la gracia en los demás. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que la gracia y el favor sea con cada uno de nosotros. Así que espero que Dios nos ayude a ser librados de este enemigo dañino llamado el celo ministerial. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.